Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Charlas con Juan. Esta vez estoy muy contento de estar con ustedes charlando de unos temas que todos hemos vivido, todos pasamos por esta pandemia y en esta pandemia lo que hemos visto es que hay mucha gente que descubrió su pasión y descubrió su pasión por qué es lo que quiere hacer en la vida y muchos se han dedicado verdaderamente a lo que quieren hacer. Ha cambiado mucho nuestra sociedad y yo creo que esto fue una de las cosas que dio paso al tema de esta charla de hoy. Queríamos hablar con empresarios de este sector, ¿no? Del sector de las radiaciones ionizantes, para hablar un poquito de sus experiencias, de cómo es crear empresa en este sector, ¿no? Y cuáles son los retos que tienen que ver con la parte de seguridad física, que es lo que nosotros, no, lo que nosotros nos enfocamos. Así que hoy en día tengo dos invitados súper especiales para presentarles. Hoy viene Laura López, que es la directora técnica de Sivert, y Pablo Giraldo, quien es su gerente fundador. Laura y Pablo, bienvenidos a Charlas con Juan. Hola Juan. Hola Juan, muchas gracias hombre a vos por la invitación. Sí, ¿Cómo están? gracias. Muy bien. Están cuéntenles a nuestra audiencia dónde están, en Medellín, ¿cierto? Sí, los dos estamos en Medellín, ¿En en qué nuestra zona? sede principal. Eso es en el poblado, en el barrio Guayabal, en realidad. Tenemos aquí la sede principal, Juan. Pues para los que no conocen Medellín, les recomiendo que conozcan Medellín. Sí. ¿Cierto? Tal vez de las ciudades más lindas de Colombia. ¿Y cuántas, antes de entrar a hablar, porque es que mencionaste una de tus sedes, ¿cuántas sedes tiene Sivert? Actualmente, Juan, estamos con sedes físicas en Cali, en Armenia, en Bogotá y en Barranquilla, cubriendo pues unas zonas que estratégicamente elegimos. Bueno, Pablo y Laura, cuéntenme un poquito a nuestra audiencia quiénes son ustedes, de dónde vienen, dónde nacieron, cómo llegaron a dónde están. Empecemos por Laura. Bueno, gracias Juan. Bueno, mi nombre es Laura López Córdoba, soy ingeniera física, egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Próximamente espero magíster en física. Trabajé 10 años en el Servicio Geológico Colombiano. De esos 10 años, 3 años hice parte pues trabajé en el Servicio Geológico Colombiano en el Grupo de Licenciamiento y Control, que es la autoridad reguladora delegada para el uso de materiales radiactivos en el país. 3 de esos años fui coordinadora del grupo y pues actualmente pues soy la directora técnica de Sivert y también soy la vicepresidenta del capítulo WIN Colombia. Wow. Y ahorita hablamos de lo de ahorita WIN. te contará qué es WIN. Sí, ahorita hablamos de eso. Muchas cosas al tiempo. Bueno, y Pablo, cuéntanos. Ve Juan, yo soy pues un joven emprendedor de la ciudad de Armenia, nací allá, llevo pues más de la mitad de mi vida aquí en Medellín, entonces acá tengo mi familia, estoy casado con Verónica y tengo 2 hijas, Fátima y Milagros. Hace 11 años me casé, me fui para Argentina con ella a hacer una maestría, de hecho la maestría, el plan de negocios fue Sivert, y allá pues tuve la oportunidad de estudiar pues este tema de protección radiológica. Digamos que allá se abrió mucho el mundo porque para mí estaba limitado en principio a la dosimetría y bueno, los argentinos son espectaculares, cero, no son egoístas con el conocimiento y entendieron en ese momento que había una brecha muy grande entre los adultos ya mayores y los jóvenes que veníamos detrás. Y que tenían que cubrir y dejarnos capacitados. Entonces ellos se esfuerzan mucho en capacitar a los jóvenes y bueno, pues ahí tuve la suerte de estar con ellos y entonces hace 10 años que regresé a Colombia después de ese año sabático interesante y fundé la empresa en marzo del 2012. Este año cumplimos exactamente 10 años. Bueno, cuéntanos un poquito cómo nace Sivert. Entonces nace, pues tú llegaste de ese año sabático y ¿qué pasó? No, yo traía la idea desde
de un tiempo atrás había una necesidad, sobre todo a partir de que habían pocas empresas que prestaban el servicio y usualmente eran empresas que venían Servicio, perdón, servicio de de dosimetría. dosimetría, sí señor. Empresas que venían, pues digamos, en un estado, digámoslo así, monopólico, empresas que operaban, habían pocas en las diferentes ciudades, entonces digamos que el servicio se había quedado un poco estancado, entonces me empezaron a preguntar compañeros sobre ese servicio y pues digamos que empecé a explorar y a indagar y bueno, pues me encontré que había una oportunidad importante y decidí pues como empezar el proyecto y haciendo pues como cambios y mejoras en eso. Entonces cayó muy bien la idea de una empresa como orientada al capitalismo consciente, con otras propuestas, valores agregados, tecnología, y bueno, digamos que eso hizo que creciera como ha crecido. Hoy en Y día es una empresa ya mediana. tuviste eso, tuvieron muchos retos iniciando, pero tuviste unos retos, yo sé, de temas de licenciamiento y cosas que se te demoraban y después te trató en paralelo a hacer otras cosas. Mientras tanto, ¿cómo fue ese proceso? Pues Juan, ve, al principio, y ya que estamos hablando del tema puntual de empresas de este tipo, empresas que tienen un nivel, pues tienen tener un nivel de conocimiento y tecnología importante, y en particular las radiaciones que están muy reguladas desde pues, a nivel mundial y nosotros pues como país también. Entonces uno se va encontrando con esas, digámoslo, piedritas en el camino. En este caso, pues hablando del licenciamiento, pues al principio, como bien lo dijiste, nos costó varios meses licenciar, pero entonces eso se convirtió en dos cosas, que eso te va pasando a medida que vas cambiando el sombrero de emprendedor a empresario, que son cosas que te van pasando y que te van formando en carácter y que tenés que transformar para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, el hecho de vos tener que tener una empresa ya operando con domicilio, con empleados, con servicios y con otros gastos, pues, y sin licencia, o sea, no puedes vender ningún servicio, pues eso nos obligó a empezar a implementar las otras líneas de negocio. Y digamos que gracias a eso hoy en día Ciber es una empresa integral, pues con un reconocimiento ya en el país, Sí. pero que en principio digamos que fuimos obligados, entre comillas, a hacerlo, porque la empresa en un principio era de dosimetría. Digamos que eso por un lado y por el otro, pues vos vas convirtiendo esos tropiezos en barreras de entrada. Finalmente, el que quiera hacer lo mismo, pues tendrá que pasar por lo mismo Claro, y pues si entre más difícil sea, pues bueno, digamos que pero mejor. bueno, entonces empieza Ciberten en dosimetría y entonces cuéntale a nuestra audiencia qué es Cibertoy, cuál es esa gama de servicios a la que llegaron hoy en día. O sea, nos convertimos en una empresa de servicios integrales en protección radiológica. Finalmente, nuestra promesa comercial se centra en el hecho de que vos tenés un equipo y nosotros te ayudamos a licenciarlo prestando la totalidad de los servicios que necesitas para ello, porque acá para vos licenciar una práctica pues tenés que cumplir con un montón de requisitos obligatorios Sí. y entonces para la gente se hacía difícil, pues en el momento que empezamos, pues tener que contratar diferentes proveedores, bueno, eso fue como la primera estrategia, volvernos integrales y entonces hoy en día pues hacemos los cálculos de blindaje, los controles de calidad, la dosimetría, tenemos una oferta académica con la en una alianza con la Universidad CES, incluso antes de que la norma saliera, vimos que era importante darle ese respaldo de una institución, en este caso acreditada. Y bueno, y tenemos una línea de productos, es la única línea de productos que son los elementos. Orgullosamente somos los únicos fabricantes con registro sanitario en el país. O sea, fabricamos los elementos aquí en Medellín. Bueno, y Laura, ¿cuál es tu historia de la llegada a Cibert? Mi historia de llegada a Ciber, pues bueno, yo empecé con el tema de las radiaciones ionizantes gracias a una amiga, pues que casualmente pues como que compartió la hoja de vida, que fue mi jefe durante mucho tiempo, la mayoría del tiempo que estuve en el geológico, que ustedes ya habían entrevistado, que es Fernando Mozos. Estuve 10 años en el geológico y pues obviamente pues le cogí mucho amor
a esta área. En el año 2020, como que después de haber pasado por la coordinación, que igual fue un tema pesado por muchas cosas, porque era pues igual mucho trabajo, son más de 500 instalaciones que manejan material radiactivo en el país, el manejo pues de todo lo que tiene asociado al manejo de una institución de esa envergadura y como autoridad reguladora delegada, pues como que llegó un punto en el 2020 que yo dije que ya era como momento y como que de alguna u otra manera como que lo planeé, como que era momento de cambiar y pues ahí llegó la pandemia. Entonces, pues igual seguimos trabajando y pues, digamos, como dando lo mejor. Y en el 2021, pues como que yo ya me decidí, estaba ya en vacaciones y dije, no, voy a intentar a ver si de pronto sale algo. Una amiga mía le pasó la hoja de vida a Pablo. Pablo pues dijo que había algo que me podía, digamos, interesar. Realmente para mí ciber era solamente dosimetría. Entonces pues vine, hablé con él, pues efectivamente me mostró el mundo de ciber que no era solamente dosimetría. Obviamente me cayó muy bien la propuesta y seguí el proceso y bueno, acá estoy bendecida en Medellín, que quería también estar cerquita de mis papás, entonces, y como más por estas tierras, porque yo soy de Manizales, entonces pues como que sí necesitaba como este ambiente antioqueño y caldense que sí. Mi familia es de Manizales también, así que te voy a tener más grande en la pantalla. En ese momento estás más grande aquí en la pantalla. Nuestra productora ejecutiva del programa, que se llama Rosita Torres, muchos la conocen, en eminencia en este tema, siempre dice que todo el tema del material radiactivo es un tema de dosis. La seguridad radiológica, la seguridad física, no importa, ¿cierto? Es controlar esta dosis que pues llega a los individuos de una manera u otra, ya sea por un evento malévolo o por un problema técnico o por lo que sea, ¿cierto? Es un tema de dosis. Hoy en día, pues obviamente ustedes saben, nuestro programa tiene un énfasis en la parte de seguridad física y hoy el mundo entero plantea muchos riesgos sobre estos materiales radiactivos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nosotros hacemos generalmente, y ustedes están en este mundo, ¿cierto? Están en este mundo todo el tiempo. Y esta pregunta se lo hago a muchos de nuestros invitados, es, ¿ustedes creen, esta pregunta es para los dos, podemos empezar por Pablo, pero ¿ustedes creen que esta amenaza es real, la amenaza de seguridad física sobre los materiales radiactivos? Pablo. Ve, Juan, voy a responderte yo cuando yo hice una maestría en Valencia, recuerdo, lo más valioso de la maestría fueron las prácticas que hicimos, porque nos llevaban a centrales y bueno, unas prácticas espectaculares. Y una de ellas fue en un batallón del ejército y era el grupo de RNBQ, si mal son las siglas pues de radioactivo, químico, bueno. Y entonces era un simulacro, o sea, nos sentaron y eso, pum, una explosión, pues seguramente por allá un taco, no sé, y llegó un camión del ejército, se desplegaron todos, entonces primero pues evaluando de qué se trataba, evidentemente era un simulacro de una bomba sucia con cesio, entonces armaron el callejón de descontaminación, los que van y miden con los detectores, sacan los pacientes, bueno. Entonces ahí fue la primera vez que yo dije, madre, si hay o sea, no es solamente una bomba atómica, o sea, pueden haber ataques con este tipo de bombas. Y particularmente hay dos cosas que he visto en estos días y es que Colombia tiene un grupo especial, la policía, porque una de las docentes del diplomado que tenemos trabaja con ellos, dándoles asesoría, que es la doctora Brigitte. Ella maneja mucho el tema de emergencias radiológicas, entonces pues tenemos acá un grupo de policías esperando que algo de eso pase. En mi concepto como ciudadano común, porque las amenazas y eso, mejor que la policía nadie nos respondería, es que puede haber un desconocimiento de los malos, ¿no? O sea, sí, que los malos no saben qué daño pueden hacer, dónde conseguir estas fuentes, cómo es el atentado. Pues es más, yo creo que por eso, pero el riesgo sí está, incluso hay una organización en Estados Unidos que precisamente
está haciendo recambios de algunas fuentes precisamente para prevenir que este tipo de atentados se pueda hacer. Entonces yo considero que sí hay. Ahora hablaremos de ese tema un poquito del cambio de tecnología. Laura, ¿tú qué piensas de este tema? Sí, efectivamente, pues así igual que Pablo, también tuve una oportunidad hace varios años de una capacitación que tuvimos con las personas del grupo que atendería estas emergencias si llegasen a pasar con la Policía Real Montada de Canadá. Entonces, y pienso igual que Pablo, o sea, la amenaza está, lastimosamente nosotros vivimos en un país, digamos, donde el tema de seguridad es bastante difícil, antes era muy difícil y ahora siento que otra vez está, digamos, como explotado este tema y de alguna u otra manera, gracias a Dios, como las personas inadecuadas, como que no conocen esta información porque si pudiese realmente Hacer mucho daño. La ventaja también está en que pues, las autoridades reguladoras, en este caso pues el Servicio Geológico y el Ministerio de Minas, pues como que tienen también muy identificado quién tiene material radiactivo, siempre pues igual en muchas partes hay puertos donde se puede evidenciar si de pronto pasa material radiactivo sin haberse legalizado, entonces pues hay un poco de control, aunque igual sí es latente. Bueno, el fuerte del ciber siempre ha sido, o empezó como contaste tú, Pablo, el tema de la dosimetría, ¿cierto? ¿Cómo esta metodología puede o aporta para la seguridad física en caso de que haya una pérdida de control regulatorio sobre un material? ¿Cómo aporta esta parte de la dosimetría a esa situación? Pues ve, Juan, yo diría que ante un incidente de estos, pues prima más la dosimetría directa. Incluso si llegara a haber una sobreexposición o se previera eso, primaría aún más la dosimetría biológica, que creería yo que Colombia tiene algún protocolo pues en caso de una emergencia de esta, seguramente con la ARN, que es como nuestro laboratorio más cercano para este tipo. No sé si la dosimetría física, como la que nosotros implementemos, pues obviamente tendrá un valor y seguramente se cotejará con eso, pero en orden de relevancia, en mi concepto, no estaría en los primeros lugares. Esta de la otra dosimetría. Sí, la dosimetría directa, la de lectura directa. ¿Qué piensas tú, Laura, de esto? Sí, pues digamos, el tema de la dosimetría diferida pues ayuda para las personas que realmente pues están expuestas o que posiblemente estarían expuestas a radiaciones, pero de manera controlada. Para, digamos, casos incidentales y que, digamos, haya un robo, un sabotaje sobre el material, pues efectivamente las personas que entran a atender esa emergencia pues tendrían que tener no solamente dosímetros de lectura directa y equipos monitores de radiación, digamos, específicos, también tendrían que tener sus dosímetros de lectura diferida, pero pues la información solamente la van a tener después. Entonces, digamos, en el caso de una emergencia, de que haya una fuente que no esté blindada, que sea muy grande, pues la única manera de protegerse y saber cuánto tiempo puedo atender algo o no es con dosimetría directa. Hay algunas, y un paréntesis, deben haber muchas nuevas tecnologías en la parte de dosimetría. ¿Cibert está explorando algunas de estas nuevas tecnologías en estas áreas o hay algunas que a ustedes les interesen, que crean que van a tener mucho impacto o no? Pablo. Digamos que en la dosimetría que hacemos nosotros, la diferida, pues la dosimetría física, nosotros, pues digamos que hay unos métodos aceptados pues aquí por el ente regulador. Nosotros tenemos dos de ellos, el TLD, que es, digamos, sería como el de la mitad, el de la película, pues ya es un método que ya casi ninguna institución usa. Y recientemente licenciamos OSL, que es una tecnología pues relativamente nueva en dosimetría, y actualmente pues somos el único laboratorio que cuenta con lectura de ese servicio aquí en el país. O sea, hacemos las lecturas nosotros mismos. Sabemos que por ahí pueden haber otros métodos,
pero son métodos que se están estudiando recientemente, que pueden ser más costosos, así que nosotros digamos que para el servicio de dosimetría, como se requiere en el país, pues es adecuado. Si migráramos a otro método mucho más costoso, pues sería, haciendo una analogía, sería como vender merengones en un Mercedes. Algo así. O sea, no sería necesario. Con esto es suficiente para tener un buen servicio. Lo que creo es que, de todas maneras, desde el punto de vista de la prevención de los eventos de seguridad física, el control del personal es clave, ¿no? Entonces, cómo aporta la dosimetría a este control del personal, especialmente con los temas de la amenaza interna, ¿cierto? Porque este es un tema crítico de la seguridad física. Nosotros siempre somos fans número uno y creyentes totales de la interrelación entre la seguridad física y la seguridad radiológica, ¿no? Entonces, cómo participa acá? ¿Cómo contribuye esta parte dosimétrica en la parte del control del personal en el tema de las amenazas internas, por ejemplo, Laura? Pues con lo que tiene que ver con la dosimetría, pues en las exposiciones que son un poquito más grandes y que en especial cuando estamos manejando material radiactivo, digamos en una radiofarmacia, que digamos las dosis podrían ser grandes, o cuando estábamos utilizando gammagrafía industrial, pues creo que sí es un efecto diferenciador la utilización de dosimetría, por ejemplo, OSL, pues que nosotros tenemos el chance de volver a leer la lectura, porque pues el TLD, pues la única diferencia o desventaja, entre comillas, frente a la de OSL es el tema de que cuando lo leo ya se me borra la información. Igual con el tema de la dosimetría uno sí se puede dar cuenta de cosas, en especial cuando son, digamos, prácticas en donde realmente sí estás expuesto, digamos, como a dosis importantes, porque en la mayoría de esas prácticas, por ejemplo, gammagrafía industrial o radiofarmacia, digamos, de alta complejidad, normalmente utilizan doble dosímetro y es una doble validación en donde tú verificas que realmente sí estuvieron utilizando los dosímetros. Entonces, y que realmente, digamos, hay una dosis que recibe el personal y que se puede, digamos, contabilizar. En lo que tiene que ver con la amenaza interna, pues también, digamos como autoridad y, digamos, cuando estaba trabajando en el geológico también, pues hubieron, digamos, situaciones donde uno se daba cuenta como acá algo pasó y digamos es la única manera o el único testigo que uno tiene de la radiación, y por eso es súper importante hacer como la divulgación del uso adecuado de los dosímetros por parte del personal, que realmente las personas que van a operar fuentes radiactivas, y en especial las que son de alta complejidad, pues realmente como que hagan una evaluación realmente de ese personal que sí esté capacitado para utilizarla y que realmente no vaya a hacer pues algún daño. Pero también creo que el tema de poder determinar un acceso no autorizado, por lo menos, es clave, ¿no? Porque sí, claro, te permite hacer esa comprobación de que esta persona estuvo en este momento con esta dosis en un sitio que no tenía que estar a cierto momento. Exactamente, ¿no? total. Que el tema de acceso es crucial para el tema de la seguridad física, ¿no? Sí, total. Juan, y otra invitación, Juan, es que tradicionalmente la dosimetría se ha usado, pues al menos en radiodiagnóstico, que ha sido como nuestra especialidad siempre. Ahora pues les podemos hablar un poco del tema de radioactivos que está liderando Laura, pero tradicionalmente se ha usado la dosimetría comparándola con el límite. Y las condiciones de protección radiológica hoy en día son tan buenas que las dosis que reciben los trabajadores son muy bajas. Entonces lo que estamos incentivando mucho en nuestros clientes y nuestros usuarios, incluso con un módulo en el software, y es que les ayudamos a establecer sus niveles de investigación. Eso no era una práctica común en el radiodiagnóstico, y esos valores se ingresan en el software de tal manera que cuando algún usuario lo supera, inmediatamente alerta al Claro. oficial de protección radiológica. O sea, le estamos dando un sentido mucho más importante que más allá del normativo, porque así tristemente es como se ve en el diagnóstico,
que es un cumplimiento de norma. Entonces, de esta forma, la gente ha empezado a hacer investigaciones y ha encontrado cosas, fallas en la seguridad, como decís vos, y que se pueden corregir a tiempo. Claro, esos son los principios de la optimización que me parece increíble, y lo que se puede llegar a hacer con esa información y lo que se puede llegar a deducir es fabuloso. Yo creo que ahí hay un gran campo que explorar, ¿no? Cuéntanos, aprovecha Laura para contarnos lo que decía Pablo, que nos ibas a contar algo tuyo que estabas manejando. ¿Qué es? Sí, sino que pues con mi llegada a Ciber, pues Ciber siempre ha sido, pues digamos, su fuerte siempre fue el tema de radiodiagnóstico. Entonces pues también con mi llegada y pues con el conocimiento que tengo en el tema de radiactivos, pues empezamos también paralelamente esa línea de negocio, y pues lo que estamos haciendo es eso, como asesorar a las instituciones que manejan este tipo de materiales para que realmente monten un programa de protección radiológica adecuado a la práctica que desarrollan, que se capaciten en los aspectos de protección radiológica que realmente necesitan y requieren en su quehacer diario. Entonces, pues estamos en eso. Eso es lo que están empezando a hacer. ¿Eso está relacionado con el diplomado o no? Con el diplomado todavía no. No, el diplomado tiene otra historia, Juan. El diplomado viene de 2017 aproximadamente. Sí. Eso fue precisamente ahora que hablaba al principio y te contaba de la falencia que yo vi cuando llegué al país en los temas educativos, pues especializados en protección radiológica. Nosotros a lo máximo que podíamos acceder era los cursos avalados por las secretarías de salud. Entonces la gente hacía el curso, tramitaba su carnet, le daban un carnet plástico, a los 4 años iban otra vez a la secretaría, pero simplemente a pagar porque ni siquiera se les exigía una actualización, un refresco. En radioactivos era diferente, ahorita Laura les cuenta pues un poco ahí, pero entonces la gente, cuando yo empecé a hacer el curso, yo los veía muy predispuestos a como, ay, otra vez ese curso, ese ladrillo, tengo que, me van a hablar de protones, y nosotros no es un odontólogo, pues que toma 3 radiografías a la semana. Entonces empezamos a cambiar un poquito la forma de dar el curso, de seleccionarlo y orientarlo de acuerdo a la práctica. Sí. Eso empezó a tener una buena acogida, ahí hicimos la alianza con la universidad, y luego nos dimos cuenta que la gente quería aprender más cosas. Entonces surgió la idea del diplomado, pero sabíamos que la falencia no era solo en Colombia, entonces decidimos hacerlo virtual, cuando lo virtual en ese momento no era tan común. Hoy en día cualquier curso virtual parece muy común, en ese momento no lo era, Juan, y tuvimos la fortuna de que en las primeras cohortes la gran mayoría de los estudiantes, ya vamos como en la 14ª, eran de los otros países. Hemos tenido estudiantes de 13 países de la región, que incluso en ese momento, cuando hacíamos unos encuentros presenciales, venían. O sea, imagínate el déficit de oferta, que vos venís un día a hacer un taller durante un día, venís de otro país, pues, o sea, tenés que tener una necesidad. Hoy en día, pues, ya mermados de cuando cambió la norma en el 2018, la de los equipos generadores, pues ya empezamos a ver empezamos a adaptar el diplomado a la figura del oficial de protección radiológica. Entonces, ya el diplomado se encarga de darle como una primera capacitación. No queremos decir con eso que con un diplomado ya seas OPR, simplemente es una muy buena base. La verdad, los docentes son 10 docentes diferentes, cada uno experto en su módulo. Entonces, lo orientamos a eso, a que vamos a formar oficiales de protección radiológica, o darles una primera formación. Ya luego ellos se encargan de asistir a diplomados, charlas como estas, los webinars que hacemos, y bueno, y a ser de autodidactas. El diplomado, perdón, el diplomado es integral, o sea, también digamos, se hablan de temáticas de rayos X como tal, pero también se habla de todo lo que tiene que ver con materiales radiactivos, con medicina nuclear, radioterapia, emergencias y adicionalmente, pues, medidores en la industria, pues. Bueno, la doctora Brigitte da ese módulo de emergencias radiológicas. Bueno, pues ustedes conocen el colegio nuestro de Isótopo,
que es el de Educación en Seguridad Física, nosotros estamos trabajando en un diplomado precisamente de seguridad física y vamos a buscarlos para hacer una alianza. Hombre, espectacular. Una alianza, eso que me parece fabuloso por esas dos cosas tienen que estar juntas siempre, ¿no? Yo creo Sí, Así que es. pero bueno, cuéntanos un poquito más, Laura, sobre este tema del tránsito al tema de materiales reactivos. ¿Cuál es el enfoque de esta área y qué consideraciones tienes en el tema de seguridad física acá? Bueno, con el tema de radiactivos, pues yo creo que pues en algunas instituciones a veces sí hace falta como esa revisión como integral de la protección y seguridad radiológica de la que tanto pues como que hablamos, pero como que no interiorizamos bien. Adicionalmente, pues digamos, para mí eso viene digamos, en conjunto con algo que, pues, que he tratado como en los últimos años de ser mi bandera, que es cultura de seguridad, que eso pues está vinculado tanto a lo que es seguridad radiológica y hacer bien los procedimientos y utilizar tiempo, distancia, blindaje, pero también a todo lo que tiene que ver con el security, con la seguridad y con la, digamos, con la seguridad que le tengo que dar a la fuente radiactiva en el momento en que la estoy operando, en el momento que la estoy transportando, en el momento que estoy importándola o cuando la declaro en desuso. Entonces, pues el enfoque que nosotros, digamos, hemos tratado de hacer con los clientes que ya tenemos es, digamos, como concientizarlos de lo que están manejando, de cuál es la manera como más adecuada de hacerlo sin tener que ocultar, digamos, como las situaciones que pueden llegar a pasar incidentales en una institución que maneja cualquier situación, cualquier actividad. Entonces, pues es como concientizarlos que listo, que lo importante no es tapar las fallas, sino que realmente listo, fallamos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto no vuelva a pasar? En que realmente utilicen la evaluación de seguridad y todo ese programa de protección radiológica que ahorita están, digamos, o que presentan a la autoridad reguladora, pero que no solamente sea papel, sino que realmente lo ejecuten. Claro, pero entonces tú estás planteándoles a ellos la importancia de que el sistema, digamos, no funciona si hay una integración, si no hay una integración de estos conceptos, ¿cierto? ¿Es lo más o menos? Sí, total. Ok. ¿Y cuál es el futuro de Sibert en esto? ¿Para dónde van ustedes con esto? Bueno, nosotros, Juan, en todos los servicios, ahora yo al principio te hablaba de un capitalismo consciente, nosotros intentamos en la medida que hacemos empresa de devolverle a la sociedad y en este caso pues a los stakeholders parte de lo que nos dan, eso nos permite mantenernos en el tiempo y uno de ellos y de los más importantes pues obviamente son los clientes y a veces las empresas tradicionales o clientelistas lo que buscan es explotar al cliente lo que más puedan. Entonces, claro, es cobrar un servicio y darle lo mínimo. Nosotros definitivamente debemos dejar huella en nuestros clientes. Así que si Ciber pasa por un cliente, una persona como Laura lo asesora y tiene el respaldo de toda la empresa, tiene que sentirse acompañado, tiene que quedarse con algo, tiene que aprender más cosas de las que sabía y bueno, pues digamos que eso nosotros somos conscientes y sabemos que cuando los clientes prueben el servicio y vean que es un acompañamiento, digámoslo, real y sincero y que queremos que de verdad dejar huella, pues se van a sentir muy bien y seguramente van a mejorar sus condiciones de seguridad y bueno, van a trabajar más tranquilos, que finalmente es lo que ellos quieren. Claro. A propósito, en ese tema de radioactivos, en ese acompañamiento que tú mencionas, ustedes también manejan el tema de la documentación, le ayudan a los clientes a hacer la documentación, Sí. de todo el tema de radioactivos. Sí, ayudamos. Y todo esto. Sí, ayudamos pues en todos los trámites que requieren, pues, de lo que tiene que ver con radiactivos, toda la documentación, pero pues no es hacerla, o sea, no es solamente como hacerla y ya, no, es, venga, la hacemos, o sea, eso esa es la diferencia, Juan. Es involucrar al cliente y realmente listo, ya le hicimos, entonces venga, hay cosas que quizás, pues dependiendo de la práctica y dependiendo del cliente, hay cosas que de pronto no entienden muy bien, pero pues la idea no es solamente entregarles la documentación, sino explicarles cómo se implementa, hacerle seguimiento a esa implementación y que realmente pues haya una mejora siempre y continua de todos los procesos.
Sí, hay un elemento didáctico. Esa es la diferencia sutil. Que no se la hacemos, sino que la hacemos juntos. Esa es la diferencia del servicio. Eso decía, es como un elemento didáctico que tiene relación con lo que tú decías de cuando llegaste a ese vacío en Colombia de, hombre, aquí falta capacitación, ¿cierto? Falta alguien que ayude a crear, y lo que dices tú, Laura, el tema de cultura, ¿no? Todo este tema de capacitación es súper importante, no simplemente ser una compañía de servicios, cobrar por el servicio y ya, sino también tener un poquito más de preocupaciones, ¿no? Por la sociedad y por el avance. Pues, dime, Pablo. No, que ese finalmente es nuestro propósito, Juan. Nuestro propósito es ese compromiso con ese personal ocupacionalmente expuesto, de tal forma que podamos brindarles bienestar y facilitar el uso de las aplicaciones con radiaciones ionizantes para hacer de este mundo, pues, un mundo más seguro y saludable. Ese es nuestro propósito, y nosotros, todos los empleados de esta empresa tienen ese propósito casi que ya integrado, y todos los días trabajan con él en la mente. Es brindar bienestar y facilitar el uso de las radiaciones, porque son unas aplicaciones maravillosas y poco exploradas, diría yo. Todavía nos falta mucho. Todavía nos falta mucho, de acuerdo. Bueno, yo de verdad me parece increíble haber podido charlar con ustedes. Son un orgullo de la industria nacional y de los empresarios, y de verdad es un placer que ustedes hayan podido compartir un poquito con nuestra audiencia de lo que es estos retos de crear una empresa en este sector, ¿cierto? ¿Cómo la fundaste? ¿Por qué? ¿Para dónde fueron? ¿Y para dónde van en este momento? ¿Y qué es lo que verdaderamente valoran ustedes, ¿no? Entonces, gracias por el tiempo, gracias Laura, gracias Pablo por estar con nosotros y compartir un poquito de este mundo. Nosotros, como les dije, somos firmes creyentes en estas interrelaciones de la seguridad radiológica, la seguridad física, y yo creo que esto nos le da a nuestra audiencia una visión un poquito más integral de lo que debe llegar a ser en el futuro. Así que gracias, Pablo, gracias, Laura. Espero estar en Medellín pronto. Claro, bienvenido. Tomarnos un café juntos y seguir charlando. Bienvenido, Juan, por acá siempre. Gracias. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Chao, que estén bien. Chao. Bueno, gracias a todos por estar otra vez con nosotros en este espacio informal en que tratamos estos temas de la seguridad física, hoy con un tema que nosotros creemos que es crucial para este tema de seguridad física, es tener en cuenta siempre esta interrelación entre la seguridad radiológica y la física, y un ejemplo de empresarios que han salido adelante en un mundo muy regulado, complejo, pero que demuestran que sí se puede y sí se puede hacer bien. Gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo jueves, no dentro de jueves, sino en 15 días en Charlas con Juan. Chao.